Ah, sí, qué raro, lo que me comenta acá Zulka. Bueno, será porque recién están ingresando, ¿no? Buen día, Rivas Plata, o buenas tardes, Huarcaya, buenas tardes, Caxire, buenas tardes con todos, ¿ya? Aquellos jovencitos que andan mal en el curso tienen que sacarse un notón en el final para que al menos vea que se están tratando de superar, ¿no? Zavala, buenas tardes. Ya. Ok, entonces, hacemos el repaso. Hay que repasar todo lo anteriormente visto en clases pasadas. Entonces, abro el material de esta clase. Camarena, buenas tardes. Zavala, buenas tardes. A ver, la primera pregunta de su examen es que mencionen verdadero o falso según sea el caso. Pero en el examen, pues no van a tener que sustentar. Algunos van a champear, algunos sustentarán mentalmente, ¿no? Y dirán, pues, por qué es verdadero o por qué es falso. Bien, en la primera, en un pentágono los ángulos internos, o sea, los ángulos interiores, suman 360 grados. Bueno, eso es algo que debe ser contrastado. Mejor dicho, si alguien dice por ahí que esa proposición es verdadera, tiene que sustentar. Y si alguien dice que es falso, también, de la misma manera, tiene que sustentar. ¿Ya? Yo en este caso voy a decir que esa proposición es falsa. Y tengo que sustentar por qué. Si desean, también pueden sustentar ahí por el chat. Pero si alguien dice verdadero y se esconde, no lo voy a creer. Es como si lanzasen una piedra a su compañero y luego se esconden, ¿no? Por ejemplo, acá estoy viendo que, por ejemplo, Asto dice F. ¿Qué cosa es F? La F minúscula, allá, falso. Bautista dice F. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y acá dice Asto que allá, ahora sí, bueno, eso es el sustento, ¿no? Allá, bueno, está bien, está bien. Pero Asto, en un solo chat coloca todo, ya no en diferentes, porque si no, como que me bloqueas. Bautista, Ya, profesor. en un solo chat, ¿ya? Bautista, no, esa no es la explicación. Esos ángulos que, o sea, si tú dices que los ángulos interiores suman 180, eso no es en el pentágono. Eso será en el triángulo. Un triángulo no es un pentágono, o sea, si bien es cierto, tu respuesta está bien, pero tu sustentación está mal. Claro, yo sé que tú me vas a decir, pero profesor, está bien la respuesta. Sí, pues, pero la manera de sustentar está mal. A ver, ya que estamos hablando de eso, ¿no? En algún momento de su vida, ustedes van a tener que sustentar su tesis, su trabajo final de graduación en la universidad. Así que supongamos que en algún momento de su vida se encuentren con mi persona, que soy el jurado en la tesis. Y de repente alguien dice por ahí, esta proposición es falsa. Y yo le pregunto, ¿por qué? Ah, no, es porque es falso. Así me lo dijeron. Jalado en la sustentación. Jalado en la sustentación. Cuando tienen que sustentar algo, tiene que ser por diversas razones. ¿Ya? No es que digo que es falso y ya, y listo. No. Tengo que sustentar. ¿Ya? Ok, entonces, en esa proposición, en la proposición 1, digo que es falso, pero voy a sustentar por qué es falso. Falso, ya que en el pentágono la suma
de ángulos internos es según la fórmula. Recordando la fórmula esa, para calcular la suma de ángulos interiores, la suma S es tanto 180 grados, tantas veces 180 grados, como la diferencia n menos 2. 180 grados por n menos 2, en donde n, recuerden que n viene a ser o bien el número de lados, o quién sabe también puede ser el número de vértices, o posiblemente el número de ángulos, ya sean interiores o exteriores. Entonces, n es el parámetro fundamental que tiene todo polígono. Si en ese polígono yo no conozco el parámetro fundamental n, no voy a poder calcular lo que me están pidiendo. Todo depende de cuánto vale n. Entonces, en el caso del pentágono, penta es 5, gono ángulo, sería 5 ángulos, n sería 5. Entonces, la suma de ángulos internos en ese pentágono será pues con la fórmula, ¿no? Ya que en el pentágono la suma de ángulos es, según la fórmula, 180 grados, y en el paréntesis sería 5 menos 2. Bueno, si hacemos esa operación, sería 180 grados por 3, o sea, 540 grados. Igual 540 grados. Y no 360 grados. Como nos está diciendo esa proposición, ¿no? Por ese motivo es de que esta proposición es falso. Y Chávez, no entiendo. ¿Qué has escrito ahí? No entiendo. Chávez, no te adelantes. Estamos recién en la 1. ¿Ya? Eso es de la 2, ¿no? A ver, en la pregunta 2, en la proposición 2, dice así. Trapezoide es sinónimo de trapecio. No, trapezoide no es sinónimo de trapecio. A ver, vamos al diccionario. Nos vamos al diccionario. Entonces, aquí, en este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y vamos a ver si hay esa palabra trapezoide. Vamos a ver, pues. Trapezoide. A ver qué dice el diccionario. Cuadrilátero irregular que no tiene ningún lado paralelo con otro. Miren, hasta el mismo diccionario lo dice. Geometría. Cuadrilátero irregular que no tiene ningún lado paralelo con otro. En anatomía, segundo hueso de la segunda fila del carpo. Posiblemente este hueso tiene esa forma geométrica, ¿no? Ya, entonces, lo dice el diccionario, que el trapezoide es un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo con otro. Mientras que el trapecio, por definición, es aquel cuadrilátero que tiene solamente dos lados paralelos. Por ese motivo, esa proposición es falsa. Falso. Falso. Falso, ya que trapezoide. La terminación oide quiere decir parecido. Es decir, si yo digo trapezoide, es algo que se parece a un trapecio. Falso, ya que el trapezoide no tiene lados paralelos. A diferencia del trapecio, el que tiene solo dos lados paralelos.
A diferencia del trapecio, el que tiene solo dos lados paralelos. Muy bien. Como siempre, sustentando. No es que digo falso y ya, se acabó el asunto. No, no, no. Hay que sustentar. Tienen que acostumbrarse a sustentar. ¿A qué me están diciendo acá? Ok, Zulka. Aston. No, pues Aston. Tú para decir eso debiste haber averiguado en el diccionario y no aventurarte a hacer esa afirmación, ¿no? De que el trapecio es sinónimo de trapezoide. Rápidamente uno puede entrar al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y darse cuenta si esa proposición es falsa o no. Y no me aventuro a dar una respuesta cualquiera, ¿ya? Tenga cuidado, por eso les digo. Siguiente. 3. ¿Qué nos dice la proposición 3? Un romboide puede ser rombo. Acá no es pude, sino puede, ¿ya? Aquí hay un lapsus. Esto de acá no es pude, sino puede. ¿Puede ser que un rombo, perdón, que un romboide sea un rombo? Me pregunto eso. ¿Podría ser que el romboide sea un rombo? Me estoy preguntando eso, ¿no? Entonces, a ver, nos vamos al diccionario. ¿Y qué dice para el romboide? Recuerden que la terminación oide quiere decir parecido. O sea, alguien podría decir que el romboide se parece a un rombo. Se parece, no es. ¿Ya? De latín tardío romboides. Y este del griego, bla, 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 y bla, 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 ¿no? A ver, geometría. Paralelogramo cuyos lados contiguos son desiguales y dos de sus ángulos mayores que los otros dos. ¿Ya? Ahí está lo que dice el diccionario. Es el paralelogramo cuyos lados contiguos, cuyos lados adyacentes no son iguales. Y si no son iguales, es imposible que ese paralelogramo sea rombo. Y dos de sus ángulos mayores que los otros dos. O sea, no puede ser ni rombo ni rectángulo. ¿Ya? Entonces, y lo dice el diccionario, que un romboide no puede ser rombo. Entonces, eso también es falso. Falso. Ya que el romboide, por definición, no es rombo. Falso, ya que por definición el romboide es imposible que sea rombo. Zulka dice no. Ni así de simple. Y no hay ninguna explicación, nada. Falta floro. Falta la explicación, mejor dicho. Ok, siguiente. 2. ¿Alguien tiene por ahí activo su micro? Creo que están queriendo hablar, no sé. ¿Alguien tiene por ahí activo su micro? Vamos con la 2. ¿Qué dice? Los ángulos en un pentágono miden esas cantidades. Estas cantidades. Y con eso se pide calcular cuánto es X. En ese pentágono los ángulos miden esas cantidades. ¿Cuánto será X? En este caso solamente se pide calcular X. Nada más que eso. Ya entonces. Aquí lo que se cumple es que la suma de ángulos
en todo polígono es con la fórmula. Recordando, suma de ángulos en todo polígono es tantas veces 180 grados como el número de ángulos menos 2. Entonces, en el primer miembro hay que colocar justamente la suma de ángulos. En el primer miembro, la suma de ángulos. 4x más 2x más 3x. Luego más 40 grados y más 140 grados. Esa suma será según la fórmula. Igual, según la fórmula. 180 grados y en el paréntesis n menos 2. Nos están hablando de un pentágono. N sería 5. Eso sería el planteo de ecuación. Luego hay que operar y calcular x. Operamos en el primer miembro. 4x con 2x con 3x van a sumar 9x en el primer miembro. Y en el segundo miembro hay que hacer una diferencia. Este producto sería 540 grados. Esta suma es 180 grados. 540 menos 180 sería 360. Eso hay que colocar en el primer miembro. Digo, en el segundo miembro. 540 menos 180, 360 grados. 9x igual 360 grados. Una vez que tengamos esta expresión, esta ecuación ya reducida, calculamos x, el cual sería 360 grados entre 9. Eso sería 40 grados. Por lo tanto, x igual 40 grados. Y ahí acaba el ejercicio. Eso siempre y cuando les pidan calcular x, pero posiblemente les pidan calcular el complemento. Pues entonces sería 90 grados menos 40 grados, o sea, 50 grados. Siempre hay que estar atentos a lo que se pide. A ver, claro, Zulka, Asto, ¿por qué 40? Allá. Zulka, eso está bien. Ya, Rondón, no veo ninguna operación, no veo el procedimiento, mejor dicho, de la Cruz Chucle, está bien. Sí, claro, Bautista, sí. Está bien, Zavala. Cajahuanca, apaga tu micro. Oh, disculpe, profesor. Ah. Ok, siguiente. Ejercicio 3. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? Dice así. En el rombo ABCD. A ver, ¿qué cosa es rombo? A ver, vamos al diccionario. Profe, no me acuerdo qué es rombo. No se preocupen, para eso está el diccionario. Paralelogramo que tiene los lados iguales. Ojo, los lados iguales, o sea, todos los lados iguales. Y dos de sus ángulos mayores que los otros dos. Bueno, ahí está la definición que da para el rombo el diccionario, ¿no? O sea que con esa definición, el rombo dice que tiene sus ángulos mayores que los otros dos. O sea que con esa definición, el cuadrado ya no sería un rombo. A pesar de que tiene los cuatro lados iguales, ¿no? Porque según esta definición, el rombo es aquel cuadrilátero que tiene los lados iguales. El cuadrado también tiene los lados iguales. Pero acá dice el diccionario que sus ángulos deben de ser mayores que otros. El cuadrado, a pesar de que tiene los lados iguales, ya no sería rombo. ¿Por qué?
Porque en el cuadrado sus ángulos son 90 grados. O sea, no hay ningún ángulo que sea más grande que el otro. Entonces, según el diccionario, el cuadrado ya no es un rombo. Pero nosotros, en esa clase del paralelogramo, habíamos definido al rombo de esta manera. Aquí está, mírenme. Así lo habíamos definido al rombo. Con esta definición que dice así, el rombo es el cuadrilátero equilátero. Esta definición no incluye a los ángulos. Por lo tanto, con esta definición, el cuadrado sí sería un rombo. Por eso es muy importante tener bien en claro las definiciones, ¿ya? Bueno, entonces, con esta definición, pues el cuadrado sí es un rombo. Pero con la definición que da el diccionario, ya el cuadrado no es un rombo. Ok, entonces hay que graficar un rombo. Graficamos un rombo. Por ejemplo, de esta manera. Si alguien grafica al rombo de esta manera, así. Bueno, de esta manera, pues el rombo está con una diagonal en posición horizontal. Y la otra diagonal en posición vertical. Pero no necesariamente debe de ser aplicado de esa manera. Pero hay que tener presente que el rombo tiene los 4 lados iguales. Eso sí, hay que tener presente. Entonces, alguien de repente grafica al rombo de esta manera. No está mal. Eso no está mal. Entonces, de tal manera que un lado AB y la diagonal AC sean de medidas iguales. Este es A, vértice A, por acá el vértice B, enseguida por aquí el vértice C, y finalmente por aquí el vértice D. De tal manera que ABCD es un rombo. Y por el dato, este lado AB igual que la diagonal AC. Y con esa información se pide calcular la medida del ángulo en el vértice A de ese rombo. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos esta diagonal AC. Y por el dato, este lado AB con la diagonal AC son de medidas iguales. Le voy a poner a cada uno de esos segmentos palito. A este segmento y a este otro le pongo palito. Palito, palito, porque por el dato esos segmentos son iguales. Ahora, digo por acá lo siguiente. Como por el dato ABCD es rombo. Entonces, luego, los 4 lados deben de ser iguales. Es decir que AB es igual con BC, es igual con CD y a la vez con AD. En el rombo, por definición, los 4 lados son de medidas iguales. AB igual BC igual CD igual con AD. Así que si este lado AB es palito, BC también, CD también, AD también. Entonces a cada uno de esos les voy a poner palito. Bien, luego observen ustedes que ahí se observan triángulos equiláteros. En cada uno de esos triángulos equiláteros, sus ángulos son de 60 grados. Por ejemplo, este ángulo DAC de medida 60 grados y el ángulo CAB también. Ese par de ángulos en cada uno de esos triángulos equiláteros son de 60 grados. Ahí sería 60 grados. Y el adyacente también.
Y entonces, finalmente calculamos lo que se pide. Que calculemos la medida del ángulo en el vértice A del rombo. O sea, 60 grados más 60 grados. Es decir, 120 grados. Piden calcular el ángulo en el vértice A del rombo. Sería la suma 60 grados más 60 grados. 120 grados. Por lo tanto, el ángulo en el vértice A del rombo es de 120 grados. Ok, Zulka. Siguiente. Ejercicio 4. ¿Qué nos dice el ejercicio 4? Se dispone de listones con longitudes 5 decímetros y 10 decímetros. Y hay que calcular el perímetro de una estructura paralelográmica cuyos elementos son algunos de dichos listones. Algunos de dichos listones. O sea, unos serán de 5 decímetros y otros serán de 10 decímetros. Unos serán de 10 decímetros y otros serán de 5 decímetros. Hay que usar los dos listones, mejor dicho. Entonces, se determina pues una estructura paralelográmica, o sea, una estructura que tiene forma de paralelogramo. Algo así como esto. Más o menos ahí. Este listón de medida 5 decímetros. 5. El opuesto también. Ahí están esos dos listones que miden cada uno 5 decímetros. Faltan otros dos que miden 10 decímetros. Sería este que está por arriba y el otro que está por abajo, de color verde. Cada uno de esos mide 10. Aquí abajo también. Los lados opuestos en todo paralelogramo son de medidas iguales. Así que lo que me están pidiendo es que calcule el perímetro. ¿Ok, Calderón? Es decir, que sume las longitudes de esos 4 listones. Piden calcular entonces. Como el 5 y el 10 se repiten 2 veces, el perímetro será 2 veces la suma 5 más 10. Y si hago esta operación, sería 30. 5 y 10 suman 15, 2 por 15 resulta ser 30. 30 unidades de longitud. La unidad que usa el ejercicio es el decímetro. Entonces aquí sería 30 decímetros. 30 décimas de metro. 0,3 metros. 30 centímetros. Ok, De la Cruz. Ok, Lara. Está bien eso. Siguiente. 5. Dice así. Se tiene un trapecio en donde 2 de sus ángulos miden 37 grados y 53 grados. El mayor lado lateral mide 10 unidades. Con eso se pide que calculemos el segmento que une los puntos medios de las diagonales. La llamada medianita.
Entonces, graficamos ese trapecio que tiene ese par de ángulos, uno de 37 grados y el otro 53 grados. Más o menos así. Un ángulo que sea de 37 grados y otro de 53 grados. Más o menos entonces pues será ahí más o menos. De tal manera que este ángulo sea 53 grados y este otro que sea de 37 grados. $53 y aquí 37 grados. Ángulos bastante conocidos. Entonces, esos ángulos me hacen recordar o nos hacen recordar a un famoso triángulo bastante conocido, que lo voy a graficar por aquí. Entonces, recuérdese recordar el siguiente tipo de triángulo bastante conocido. Conocido con el nombre de triángulo egipcio. ¿Por qué? Porque los antiguos egipcios usaban este triángulo para construir el ángulo recto. Decían esto, los egipcios. Si un triángulo tiene sus lados 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, luego el ángulo opuesto al mayor lado es recto. Y así se aseguraban en que esas pirámides cuyas bases son cuadradas, en las esquinas los ángulos sean rectos. Y esa técnica lo usan también los topógrafos. Los topógrafos de hace 30, 40 años, ¿no? Ahora creo que ya no existe esa profesión, me parece que ya desapareció. Ok, entonces aquí este ángulo 53 grados. Acá digo. Y acá obviamente sería 37 grados, pero voy a poner aquí 53 grados. Entonces cuando tengamos un triángulo rectángulo, con este ángulo que mide 53 grados, por definición, perdón, el cateto opuesto al ángulo de 53 grados es como 4. Por ejemplo, 4 veces K. El otro cateto sería como 3, o sea, 3 veces K. Y la hipotenusa como 5, es decir, 5 veces K. 5 veces K. Ok, ahora, a nosotros lo que nos piden es que calculemos la distancia entre puntos medios de las diagonales. Eso es lo que se pide calcular. Entonces, piden calcular, siendo X lo pedido, la distancia entre puntos medios de las diagonales. Eso sería la semidiferencia de las bases. Digamos que, por ejemplo, el trapecio tenga vértices A, este que sea B, este que sea C, y este que sea el vértice D. Base mayor AD, base menor BC. Y entonces X sería pues la diferencia AD menos BC y entre 2. AD menos BC y entre 2. Una fracción. Arriba sería AD menos BC. Y abajo sería el número 2. De esa manera se calcula
lo que nos están pidiendo. Bien, entonces, en el siguiente paso lo que hay que hacer es un trazo, de tal manera que aparezca ese triángulo rectángulo. Por ejemplo, de esta manera. Por este vértice voy a trazar una paralela hacia ese lado AB. Trazamos por el vértice C una paralela hacia este lado AB. Esa paralela corta a este lado AD en un punto tal como en, este punto es en, ahí. Pero no necesito enteramente la recta, sino un segmento de recta. Selecciono la recta y me quedo con su segmento que es paralelo con el segmento AB. Esto es trazo auxiliar con líneas punteadas. Ahora, por ángulos entre paralelas, si este segmento resulta ser paralelo con el segmento AB, este ángulo será pues igualito que este, o sea, 53 grados. Este ángulo sería entonces 53 grados. 53 con 37 suman 90 para 180, aquí sería el ángulo recto. Y ahí entonces tenemos ese triángulo rectángulo. No nos olvidemos que por el dato, este lado mayor, el mayor lado lateral que es este, es de medida 10. Aquí es 10. Que en ese triángulo rectángulo, sería 4 veces K. Esto sería 4 veces K. El opuesto al ángulo de 53 grados, 4 veces K. O sea que K sería 2,5. Por lo tanto, la hipotenusa DE sería 5 veces 2,5. 5 veces K. 5 por 2,5. 12,5. Muy bien. Eso es en el triángulo. Obviamente se puede calcular este cateto, pero no es necesario. Ahora trabajamos en este cuadrilátero. En este cuadrilátero, en donde este lado AB es paralelo con CE, y a su vez también BC paralelo con AE, resulta ser paralelogramo. Entonces digo, en el paralelogramo de vértices ABCE, dos lados opuestos son iguales. Por ejemplo, AE con BC son iguales. AE es igual con BC. Entonces, digamos que, por ejemplo, este segmento AE sea de medida M. No se sabe cuánto es M. El segmento superior, BC, también sería con la misma medida, o sea, M. Y una vez hecho eso, nos vamos aquí. Vamos a calcular lo que nos piden. Digo entonces. Luego, voy a reemplazar en lo que me están pidiendo. De A hasta D sería la suma M más 12,5. De A hasta D sería la suma M más 12,5. A eso hay que restarle BC. Pero de B hasta C resulta ser una distancia M. Entonces aquí voy a colocar M. Y luego voy a operar, voy a simplificar. El M con el menos M se simplifican. 12,5 entre 2 sería 6,25. Por lo tanto, esa distancia pedida sería 6,25.
La distancia entre los puntos medios de esas diagonales es 6,25 unidades de longitud. En este caso, la unidad que usa el ejercicio es U. Unidades. Muy bien. De la Cruz. Está bien. Siguiente, ejercicio 6. Ejercicio 6. ¿Qué nos dice este ejercicio? Que no haya clave no quiere decir que esté mal resuelto, Calderón. No estamos interesados en la clave, sino en el procedimiento. ¿Ya? No hay clave en ese ejercicio, pero está bien resuelto. Lo que interesa aquí es el procedimiento y no la clave. Eso también les puede pasar en cualquier examen. Es más, les puede pasar en su examen final. Posiblemente me equivoque en las claves y digan por ahí, profe, no hay clave. Qué mala suerte, pues no hay clave, ¿no? Ya fue el examen. Ya veré qué hago para eso, ¿no? Sí, pues eso pasa. Dice aquí, si el número de lados de un polígono se duplica, o sea, se multiplica con 2, el número de diagonales aumenta en 234. Evalúe el número de lados. Ok, entonces, habrá que hacer el gráfico. Voy a graficar a una porción de dicho polígono. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos lados tiene ese polígono. Continúa, continúa. Graficamos una porción de ese polígono. Y digamos que, por ejemplo, este polígono tenga X lados. No se sabe cuánto es X. Es justamente lo que nos piden calcular. Este polígono tiene X lados. No se sabe cuánto es X. Y hay otro polígono que tiene el doble de lados. Este polígono tiene el doble de lados, o sea, 2X lados. Si X fuese 3, o sea, triángulo, este sería hexágono. Si este fuese 4, este sería octógono. Si fuese pentágono, el polígono original, o sea, X igual 5, 2X sería 10, o sea, decágono. El decágono y el pentágono tienen una cantidad de diagonales que se calcula con la fórmula. No se olvide la fórmula. Número de diagonales para cualquier polígono. N por n menos 3 y entre 2. N por n menos 3 y entre 2. ¿Ya? Entonces, según el dato, la diferencia de los números de diagonales de esos polígonos tiene que ser 234. Eso digo por aquí entonces. Dato. La diferencia de los números de diagonales de esos polígonos es 234. La diferencia será pues el número de diagonales de este polígono restado con el número de diagonales de este. Tiene más diagonales el que tiene más lados. Entonces, número de diagonales de este polígono es con la fórmula, en donde la n sería el 2x. Dato entonces, aquí sería reemplazando n con 2x, sería pues 2x, y en el paréntesis la diferencia 2x menos 3.
Eso entre 2. Esto es el número de diagonales del polígono mayor, del polígono que tiene más lados. A esto hay que restarle el número de diagonales del otro. Que sería x en el paréntesis x menos 3. Y esto tiene que resultar 234. Muy bien, eso es el planteo de ecuación. Luego de haber planteado la ecuación, hay que resolver. Ahora, para resolver hay diversos métodos, diversas estrategias. Quieren, pueden resolverlo por el... Esto de acá les va a resultar una ecuación cuadrática. Si ustedes operan sin equivocarse, trate de no equivocarse y verá que resulta una ecuación cuadrática. ¿Ok? Ahora, esto se puede también resolver usando el Excel. Así que yo voy a usar el Excel. ¿Qué voy a poner acá? Aquí voy a poner n. O si no, vamos a poner en vez de... Voy a poner... X mejor voy a poner, ¿ya? Voy a poner X. Y acá voy a poner 2X. Y acá voy a poner... el número de diagonales ND del polígono que tiene X lados, del polígono que tiene X lados. Y luego por aquí voy a colocar el número de diagonales del polígono que tiene 2X lados. Y por acá voy a colocar la diferencia de los números de diagonales. Diferencia de los números de diagonales. Así que aquí voy a empezar con, recuerden que el polígono tiene más que 2 lados. Empezaré por el triángulo. Y bueno, hasta que sea con 20 lados. Con 20 lados. Ahora, para el polígono que tiene el doble de lados. Pues aquí sería igual 2 por esta columna. Por la columna E7. Por esa celda E7, digo. Luego amplío, hago una copia y hasta llegar a 40, ¿no? Si el polígono original es cuadrilátero, el de doble de lados 8. Si pentágono, decágono. Si hexágono, dodecágono. Si heptágono, un polígono con 14 lados. Y así consecutivamente, ¿no? Entonces, este polígono, por ejemplo, se puede calcular la cantidad de diagonales con la fórmula. Entonces, aquí voy a colocar el número de diagonales para el polígono que tiene X lados. Eso sería con la fórmula. Sería esa celda por la misma celda disminuido en 3. Cierro paréntesis. Eso entre 2. Así. Para el triángulo, la cantidad de diagonales es justamente 0. Y así para los otros polígonos. Por ejemplo, para el cuadrilátero, la cantidad de diagonales sería 2. Para el pentágono 5, para el hexágono 9, para el heptágono 14 y así consecutivamente. Lo mismo para el número de diagonales para los polígonos que tienen doble cantidad de lados que el original. Entonces empezaré por acá. Y sería esta celda por esta celda disminuido en 3. Entre 2. Y ahí tengo, por ejemplo, la cantidad de diagonales para el hexágono. Y así consecutivamente para el resto de polígonos. Ahora, aquí tengo que hacer la diferencia. Igual. Esto menos esto de acá. Menos 0. Sale 9, ¿no?
Y bueno, y así. Entonces, por ejemplo, cuando sea cuadrilátero, el de doble de lados, octógono, y la diferencia de diagonales sería 18. Entonces, tengo que buscar en esta columna que la diferencia de la cantidad de diagonales sea 234. Y ahí está. Entonces, esta sería la solución. Aquí me doy cuenta que cuando ese polígono tiene 13 lados, el de doble de lados tiene 26. Y la diferencia entre la cantidad de sus diagonales es 234. Por lo tanto, X sería 13. Entonces digo por acá, resolviendo. En este caso con el Excel. X sería 13. Ahora, por si acaso, el Excel tiene para resolver ecuaciones. Solamente tienen que saber usar el Excel. O sea, la idea sería que operen en esta parte y luego meten la fórmula aquí en el Excel y el Excel resuelve la ecuación. Ok, Zulka. A ver, último ejercicio. 7. Dice así. Las medidas de los ángulos en un cuadrilátero son como 12, 19, 13 y 22. Hay que calcular con eso la mayor medida. Entonces, digo, sean las medidas de los ángulos en ese cuadrilátero, que son como 12, 19, 13 y 22. O sea, un primer ángulo, por ejemplo, 12x, otro que sea 19x, el otro que sea 13x, y el último, el mayor, en este caso, 22x. Nos piden calcular el mayor de esos ángulos. Bueno, el mayor de esos sería 22x. ¿Cuánto será 22x? No se sabe. ¿Cómo voy a calcular 22x? En todo cuadrilátero, recuerden que la suma de los ángulos es 360 grados. Eso es lo que voy a plantear aquí. Pero, se sabe que en el cuadrilátero, los ángulos internos van a sumar 360 grados. Sería entonces 12x más 19x. Luego más 13x. Y finalmente más 22x. Será 360 grados. En todo cuadrilátero, sus ángulos internos suman 360 grados. Planteamos la ecuación. Siempre teniendo presente que lo que se pide calcular es 22x. Entonces, hacemos la suma 12, 31, 44, 66. Sería en el primer miembro 66x. Y en el segundo miembro 360 grados. Tenemos entonces que 66x es 360 grados. Y con eso ya es suficiente para calcular lo pedido. Por lo tanto, lo pedido, o sea, 22x. Tercia de 66, 22. Tercia de 360, 120 grados. Por lo tanto, el mayor ángulo mide 120 grados. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ok, me pidió Miss que termine 10 minutos antes. Miss.
Sí, profesor, aquí estoy. Ya terminé. Ya, profesor, gracias. Un momento, voy a retirarme un momento nada más.